La psicología nace con este señor, ¿no? Con él, con Wilhelm Wundt. Y está la fecha, en el año 1879. Tiempo, fecha de nacimiento de la psicología llamada científica. En ese año se fundó el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig. Acá está Leipzig. A ver, si aquí vamos a resaltar. ¿No? Leipzig. Antes, a este hecho, la psicología era tomada como una parte de la filosofía. O sea, un filósofo era psicólogo. Es el tiempo donde se estudiaba el alma. Pero ya con esta fundación del laboratorio se va a tratar de investigar experimentalmente lo que hay en la conciencia. O sea, qué hay en la conciencia, en la mente. Así la psicología se va a apartar, se va a alejar de la filosofía. Y el primer método científico es la introspección experimental, primer método. Eso consiste en autoanalizarse, en observarse, como tratando de responder la pregunta cómo soy, cuáles son mis intereses, mis motivos, qué voy a hacer. Es la introspección. Se le llama experimental porque fue en un laboratorio, o sea, habían voluntarios y ahí pues hacían un autoanálisis. Por eso es experimental. Con este hecho nace lo que se denomina la primera escuela psicológica. Es este. El estructuralismo es la primera escuela psicológica. El fundador, Wundt. Su discípulo fue Titchener. El maestro Wundt había dejado grandes aportes de su investigación y Titchener se dedicó a difundir, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, las investigaciones y los resultados de las investigaciones de su maestro. Ellos habían llegado a concluir que la psicología como ciencia debería estudiar la estructura o contenido de la conciencia. Por eso es que Tishner llamó estructuralismo a los estudios de Wundt, estructura por esta palabra. Y se concluye que la conciencia estaría compuesta por tres elementos: las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Justo sobre ello preguntaron en el examen de admisión de fin de semana que ha pasado, en el área de medicina, si no me equivoco. O sea, quien sabía que el estructuralismo estudiaba la conciencia, el contenido de la conciencia, quien sabía que según Wundt y Tishner, nuestra conciencia tiene tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos, inmediatamente marcada porque esa era la alternativa. Evidente, ¿no? Evidente. Entonces, esta escuela, como decíamos, utiliza la introspección experimental, es el método. Con sus trabajos, Wundt logró que la psicología adquiera el carácter de ciencia, se vuelve ciencia.
Ese es el aporte central. También estudiaron otras cosas, ¿no? Como la sensación. Ese es por la influencia de la psicofísica. Los psicofísicos, unos 30 años antes de la fundación de ese laboratorio, habían descubierto los umbrales, el umbral absoluto y el umbral diferencial, dentro de los estudios de la sensación. Entonces, el estructuralismo va a ampliar esa investigación. Por eso aquí dice sensación, sensación. ¿Mm? El otro aporte es que ya aparece, pues, el método de la psicología, donde se va a manipular a los integrantes del grupo experimental. Se aparece el método experimental rústico, porque es una introspección, pero ya al menos se empieza a utilizar dentro de la psicología alguna forma de experimentación que antes no se hacía. El filósofo antes solamente reflexionaba sobre el alma. Por ejemplo, San Agustín pensó, sin ningún experimento, porque no se podía hacer experimento, pensó que el alma nos ayuda a comunicarnos con Dios, ciertamente, y que el alma no está dentro del cuerpo, sino está como al lado, como acompañante, y que nos ayuda a pensar, nos ayuda a guardar informaciones en la mente, a mejorar nuestros sentimientos. Para eso está el alma a nuestro lado. Es como un amigo que nos va orientando en la vida. Entonces tiene que ser un buen orientador, pero que a veces nuestro cuerpo lo puede corromper y por eso hacemos cosas malas. Pero el alma debe dominar al cuerpo. Ahora, si el alma se deja dominar al cuerpo, entonces sería un alma que está cometiendo pecados. Por eso que cuando fallece la persona, su cuerpo queda aquí, su alma tiene que rendir cuentas a Dios. Así era su forma de pensar, de razonar de San Agustín. O sea, era una explicación filosófica, teológica. Pero cuando nace el laboratorio, ya nos está explicando solo a nivel racional argumentativo, sino bajo una prueba, una prueba. Entonces, el experimento ya, pues, bajo el laboratorio, ¿no? Entonces, es así que la psicología ya no puede pertenecer al ámbito filosófico, se separa para estar en el ámbito de la ciencia y en las ciencias se realizan muchos experimentos para lograr descubrir nuevas verdades. ¿Ya? A ver, ya. Entonces, esta fue la primera escuela. Los estudios de como le decía, fue divulgado en muchos países y también en Estados Unidos, y es en Estados Unidos que va a aparecer la segunda escuela psicológica, el funcionalismo. El máximo representante fundador es William James. Él también era filósofo. Como filósofo fue pragmatista, fundador del pragmatismo. Otro científico, John Dewey.
o sea, Dewey. Ellos pensaron que lo más importante de la psicología no debe ser estudiar lo que hay en la mente. Es importante saber qué hay, sí, pero no sería más importante que investigar sobre cómo funciona. O sea, lo más importante sería saber cómo está funcionando nuestra mente de tal modo que nuestra mente nos permite relacionarnos entre nosotros, con el medio natural, y así sacarle provecho a la naturaleza, así poder adecuarse a la naturaleza. William James tuvo contacto con las obras de Darwin, Charles Darwin. A ver, dígame, ¿cómo se llama la teoría de Darwin? La teoría más conocida. ¿Cómo se llama la teoría más conocida de De la Darwin? evolución. La teoría de la evolución, la teoría evolucionista, ¿verdad? Entonces, esa teoría es muy bonita. Podemos, claro, hay algunas fallas ya, pues se han superado algunas cosas, sin embargo, podemos extraer las partes más importantes. Darwin estaba investigando sobre las especies. Quería saber por qué algunas especies se parecen mucho al lugar de su hábitat. Por ejemplo, el oso polar, su color es el color del hielo. Y en ese proceso descubrió de que esa era su forma de camuflarse ante el peligro. Por ejemplo, el loro se puede camuflar porque es verde y está en las hojas del árbol. Entonces, si aparece un enemigo, se esconde. O sea, el color de sus plumas, como se parece mucho a las ramas de los árboles por el color, entonces algún animal que quiera devorarlo no se va a dar cuenta que ahí está. Sin embargo, estos estudios ya habían sido investigados un poco antes, pero no de una forma tan sistemática como lo va a hacer Darwin. Aunque eso no es el aporte más importante, sino lo más importante es que se preguntan, ¿y por qué algunas especies que antes había ahora ya no hay? ¿Por qué han desaparecido? ¿Cuál es la razón? Y a concluir que, pues, que es por un proceso adaptativo. Como los recursos son escasos, o sea, no siempre hay abundantes, entonces las especies luchan por apoderarse de esos recursos. Y en esa lucha sobrevive el mejor adaptado. Por eso decía Darwin, no es ni el más fuerte ni el más inteligente que tiene éxito, sino el mejor adaptado. No es ni el más fuerte ni el más inteligente que tiene éxito, sino el mejor adaptado. Entonces las especies pasan por un proceso adaptativo. Por ejemplo, la cucaracha es un animal que se adapta con facilidad, es un animal primitivo del tiempo de los dinosaurios. Y a pesar de ello, sigue existiendo hasta ahora. Se adapta, ¿no? Entonces,
Si las especies logran sobrevivir ante situaciones complicadas por adaptación, ¿acaso nosotros también no experimentamos situaciones complicadas, difíciles? Obviamente que sí. Por lo tanto, dice James, que la psicología no tiene que estudiar qué hay en la mente, qué hay en la conciencia, sino cómo es que esta conciencia nos ayuda a adaptarnos al medio. Por eso que su estudio es, como dice aquí, la función de la conciencia, palabra clave, la función adaptativa de la conciencia. Por ejemplo, pues el niño no tiene carrito, ¿no? Es un niño pobre, no tiene carrito. Ve que sus amigos sí tienen carrito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inventar un carrito, ¿no? Por eso tal vez aparece lo que hemos llamado juego simbólico, pues. Coge un objeto, ¿no? Y tiene la idea de que es su carrito, pues. Ya está. Y así logra recrearse, como se están recreando sus amigos que sí tienen carrito. Esa es parte de su adaptación. Entonces, más que conocer qué hay en la conciencia, es importante conocer, descubrir cómo funciona. Entonces, el objeto de estudio del funcionalismo fue la función adaptativa de la conciencia. Y para estudiar utilizaron varios métodos. Utilizaron la observación, introspección un poco, más la extrospección. La extrospección consiste en observar directamente, así como ver. Así como, por ejemplo, acá está Cristian Paolo Ruiz Arias. Por ejemplo, Cristian ha visto unas vecinas nuevas, ajá, de las nuevas vecinas. Lo está chequeando, así. Dice, oye, esa vecina está linda, ¿no? Y es más o menos de su edad. Esa es extrospección, ya, como mirar, observar. No siempre con la vista, ¿no? Puede ser a través de recursos tecnológicos, por ejemplo, instalando cámaras de video, como por ejemplo cuando se investiga la conducta de los niños en las aulas. Ahí está la cámara de video, está grabando todo, para luego ser analizado por el especialista. ¿Cuáles son los niños a veces llamados, entre comillas, niños problemas? Ujú. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cristian? ¿Qué dices? ¿Usted utiliza la introspección o no? Televisión no me dice nada. A ver, Rodrigo. ¿Rodrigo qué es? Rodrigo Hostos. ¿Usted ha utilizado alguna vez la extrospección? No, Sí, Rodrigo, porque extrospección es nada más observar, observar. Cuando observas una planta también, también, bien. Puedes observar una planta, un libro, observar en este momento la clase que estamos desarrollando. Ya también, pues, ¿no? Observar a una dama, pues, ¿no? Eso es normal, pues, ¿sí o no? Conoce a Rodrigo, tal vez usted observa más a varones que a damas. Cada uno tiene su preferencia, ¿no? No, no, Rodrigo, ahora sí va a decir, profe, qué pasa. no. Ah, ya, muy bien. Cada uno tiene su preferencia, ya, por favor, no se vayan a molestar, pero, Eso es extrospección, ya, observar directamente. Entonces, los funcionalistas observaban así las conductas, las personas. Pero su método más famoso es esto. Esto vendría en el examen de admisión, seguro. La psicometría. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es la psicometría?
Un test de IQ. Así es, ¿ya? O sea, es un método que consiste en utilizar los tests para medir la mente. Los funcionalistas utilizaron la psicometría. La razón es que ellos querían saber cómo están las condiciones mentales, especialmente de los estudiantes escolares. ¿Por qué algunos de ellos no rinden en algunas áreas del saber, como matemáticas? En Estados Unidos, pues empezó a aplicarse así test a los estudiantes escolares para clasificarlos. El fin era, pues, que cada grupo reciba sus clases teóricas de acuerdo a su nivel mental, ¿no? Por ejemplo, acá son muy destacados. Es un grupo intermedio, bajo. Los test de inteligencia ya existían. Lo había inventado Binet y Simon. Ellos se aprovecharon de la existencia de los test y empezaron a aplicar. ¿No? Y de ahí que entonces su aporte sería el nacimiento de la psicología aplicada. Sí, porque es psicología aplicada. O sea, con los funcionalistas aparece la psicología educativa y también va a aparecer la psicología organizacional. Con el funcionalismo aparece la psicología educativa y la psicología organizacional. Pero ¿en qué sentido la psicología organizacional? En el sentido de que ya empieza pues a desarrollarse cada día más la industria. Entonces el dueño, hoy decimos empresa, ¿no? Vamos a actualizar. Entonces el empresario necesita nuevos trabajadores, pero ¿cómo saber si ese trabajador está en condiciones óptimas para poder trabajar en la empresa? Entonces, James considera que la psicología podría ayudarle al empresario en la selección de personal, porque no todos estamos aptos para un puesto laboral, porque tal vez ese puesto laboral implica que la persona trabaje sola. Entonces uno puede reunir todos los requisitos, pero si te gusta estar en compañía, entonces al entrar a esa oficina, espacio donde se va a trabajar, va a ser como una cárcel. Por lo tanto, la productividad no va a ser lo que se espera, va a estar muy por debajo del promedio. Entonces hay que saber elegir a los trabajadores. Esos trabajadores deben reunir ciertos requisitos. Todo depende pues del empresario. Entonces, para que no haya error en la contratación de las personas, ya sería necesario la presencia del psicólogo, pues, ¿no? El psicólogo organizacional. También, por ejemplo, dentro de la empresa hay ciertos conflictos, ¿no? Entre los trabajadores. Por eso sería importante la presencia del psicólogo, ¿no? Para superar esos malos entendidos. ¿Eh? Pues aquí soporta psicología aplicada. Dos ramas, la psicología educativa y la psicología organizacional. Eso es lo más importante. Ya, ¿alguna pregunta, por favor?
¿Ya vamos bien? Ya listo. Entonces, hasta ahí hemos presentado dos escuelas ya. La primera escuela, estructuralismo. Según la segunda escuela, especialmente de William James, una escuela influenciada por el darwinismo. Ahora pasamos al psicoanálisis. Al psicoanálisis. Ahora un segundo mientras vas leyendo. Ya, ¿qué tal? El psicoanálisis, ¿no? Que es una escuela bastante conocida. El psicoanálisis de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico neurólogo que ayudaba a su maestro, Charcot, y él ya había llegado a concluir cuando era joven que, que como tenía pacientes, mujeres, eh, y todas ellas neuróticas, que entonces la neurosis sería propia de la mujer. O sea, las mujeres son, no todas, pues, ¿no? Pero su enfermedad es la neurosis, neuróticas. Y que eso no sería posible en el varón. Pero luego se dio cuenta de que eso era falso, ¿no? Claro, pero ya cuando estaba muy mayor, ya demasiado mayor, no logró corregir esas ideas a través de una obra, ¿no? Es como que simplemente lo pensó, pero como no está plasmado, entonces dice que Freud pensó que las mujeres, únicamente ellas, desarrollan la neurosis y ningún varón desarrollaría las neurosis. En la actualidad sabemos que hay varones y mujeres con neurosis. El porcentaje es más en las damas, pero eso no quiere decir que los varones no desarrollan neurosis, ¿no? Además hay distintos tipos de neurosis. Por ejemplo, neurosis de ansiedad. Todos podemos tener ansiedad en cualquier momento. Claro, hay otras neurosis, pues, ¿no? Pero Freud de pronto se interesó por aquello que los demás psicólogos habían dejado de lado cuando investigan. El funcionalismo y el estructuralismo se habían interesado por la conciencia, o sea, el consciente. Pero Freud piensa que lo que determina nuestra vida no sería el consciente, sino como una fuerza interna que sin que nos demos cuenta, nos está influenciando permanentemente. Y a eso lo llamó pues así, el inconsciente.
Entonces, el tema central de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Para él, la mente es así como es. ¿Ya? Una parte de la mente sería así, está superior y otra parte está plana. Bueno, esta es la mente. Esta sería la mente. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sale tan feo? Ya, la mente. Entonces, la mente tendría tres partes. Una parte grande, esta que está acá, y esas dos partes. La parte que nos informa de que en este momento estamos en clases, digamos, es esta parte superior. Se llama consciente. Consciente. Y esta parte que está intermedia es el preconsciente. Y esta parte grande sería el inconsciente. El más grande domina la personalidad. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en el inconsciente? La pregunta pues, que se hace Freud. Y también sus ayudantes que luego van a ser sus discípulos. ¿Qué hay ahí en el inconsciente? Entonces dice pues que el inconsciente se encuentra en nuestras experiencias reprimidas. ¿Y por qué se ha reprimido? O sea, ¿por qué hemos olvidado esa experiencia? Porque esa experiencia es algo malo. Por ejemplo, imaginemos a ver quién está más acá en nuestra clase. Digamos, imaginemos acá a Jeremy Silva. Imaginemos que un día cuando estaba en su casa, se le cayó la, se le cayó el florero, un florero de vidrio. Y mamá le había dicho, no cojas el florero, no lo cargues, déjalo ahí. Pero él no hacía caso, lo cargó y se le rebaló. Se destruyó. Y mamá se acercó, mamá de Jeremy se acercó y dijo, te dije que no cogieras, anda por allá, ¡pam! Un palmazo en las nalgas. O sea, acá a él le dolió, paz. Y lloró a morir. Y todavía su mamá se acercó y dijo, cállate, o te doy otro. Ajá. Entonces, pues Jeremy no va a estar todos los días recordando pues lo que su mamá le hizo, ¿no? No le conviene porque si no se estaría ansioso, ¿no? Diría, mamá, hasta me recuerdo cuando me pegaste. ¿Acaso yo lo quería romper? Fue de casualidad. ¿Por qué no entendiste? Además yo era menor, ¿no? Estaba explorando el mundo. Entonces, para no estar así molesto con mamá, entonces lo reprime. Es como que lo olvidó. Y nos va a decir, no, profe, a mí nunca mi mamá, felizmente mi mamá nunca me ha dado ni una, profe. Lo ha reprimido, lo ha olvidado. Ya, claro. ¿Sí o no? A ver, ¿qué más está acá? A ver, vamos a conversar con quién más, a ver, quién más. Fabricio Valdeón. Imaginemos que Fabricio estaba un día en su colegio cuando tenía 5 añitos y vino su compañerita, su compañerita de colegio de educación inicial, y ella estaba comiendo su torta de chocolate. Y Fabricio no, ya había terminado de comer su pan con pollo. Entonces su compañerita, todo con su boca, su labio todo de chocolate,
Se acercó y le dio un beso. Y él dijo, ¡oh, qué asco! Así no, está sucio, su boca está sucio. No. De que le pareció asqueroso. ¿Verdad, Fabricio, te pasó eso? No, profe, me dice que Fabricio me dice, no, profe, ¿qué pasó? No, no, pasó felizmente. No, pues en ese tiempo pensaste que era algo horrible, algo asqueroso. ¿Cómo te va a dar un beso en los labios todavía con su boca todo de chocolate? Tú has comido tu pan, así. No, lo he olvidado. ¿Dónde está esa información? En el inconsciente, pues ahí está guardadito. Y eso, ¿sabe qué? Puede hasta marcar, eso puede marcar la vida. En la niñez puede marcar la vida. O sea, porque tal vez lo ha visto pues un beso tan asqueroso y ya nunca más quiere que le bese una mujer. Sí, pues Fabricio, ¿qué pasó? De que nunca más quiere que le bese una mujer. Dice, no, 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 porque ella tiene la boca sucia. Boca sucia. Y puede buscar allá cuando se vuelve adolescente que le besen, pero ya no una mujer, sino un varón. Claro, así pensaba pues Freud. Así pensaba Freud. Pues las experiencias infantiles marcan la vida, ¿sí? Marcan la vida. Terrible, ¿no? Jeje. Ahorita Fabricio se molesta conmigo. No, 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 no creo que se moleste. Estamos conversando. Estamos haciendo un caso hipotético. Profe, pero no me agarre de punto, que profe. Profe, para no decir que quedó traumado. ¿No? Sí, claro, pues como un trauma psicológico. Ya, listo, Fabricio. Chévere. Así es, pues. Entonces Freud dice por eso que hay que investigar el inconsciente, porque ahí están nuestras experiencias desagradables. Pues. Ahí está. Y justamente eso se puede salir en cualquier momento. Se sale, sin que nos demos cuenta. Por eso hay que estudiarlo. Para estudiar necesitamos de un método, dice Freud. Y de todos los métodos, el más importante es la asociación libre. Asociación libre. O sea, un psicoanalista te dice, por ejemplo, a ver, dime, ¿por qué palabra lo que se te ocurre? Entonces tú dices unas palabras, ¿no? Entonces el psicoanalista dice, ya, para empezar, todo lo que se dice o se hace siempre tiene su razón de ser. Todo lo que se dice o se hace siempre tiene su razón de ser, o sea, tiene su causa. No decimos por nada algo, no hacemos por nada, siempre es por alguna causa. Entonces empieza a analizar las palabras que la persona dijo para buscar alguna relación. Por eso se llama psicoanálisis, pues. Hay que analizar. Vamos a analizar la mente, vamos a analizar la mente, la mente inconsciente. Otro método que utilizó también fue la interpretación de los sueños. O sea, a partir de Freud se va a decir que los sueños deben tener un significado real, no un significado imaginario, fantasioso. Por ejemplo, un niñito vive en el tercer piso y se acerca hacia la escalera y lo ve así de bajada, ¿no? Y en su momento se asusta y se forma la idea de que se podría caer.
Hasta casi se ve que se está cayendo así. Dice, no, se aleja. Otra vez regresa y mira la escalera y se asusta y nuevamente lo ve así como que se está cayendo, que le dolería mucho. Se aleja. Eso es lo que pensó. Pasa unos días y en la noche sueña que se está cayendo por las escaleras. Y como es un pequeño, hasta podría confundir. Podría confundirse en el sentido siguiente, de que su sueño es real. O sea, como todavía no tiene la capacidad de distinguir qué es sueño y qué es la realidad, entonces podría tener la idea de que sí se cayó, que sí, sí me caí. ¿Por qué? Porque recuerda el sueño. Entonces, podemos afirmar que los sueños tienen significado. También utilizó catarsis, pero muy poco. Catarsis quiere decir liberación de energías negativas. Así como cuando tú dices, ¡ah! O como cuando un futbolista dice, ¡oh! 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 A veces está liberando las energías negativas. A veces no funciona porque cuando es muy consciente, no. Por un psicólogo no le funciona, porque él es consciente que ese es un método y que se busca liberar las energías negativas. No le funciona. En cambio, cuando se trata de una persona que no ejerce la profesión de psicología, sí, porque no sabe lo que está pasando. O sea, sí le va a liberar sus energías. Los estudios de Freud generaron bastantes consecuencias. O sea, con sus estudios aparecen nuevas teorías que aplican la personalidad, también la psicología social se amplía, aporta en la sexualidad infantil, técnicas psicoterapéuticas, pero todo a nivel verbal. Entonces, estas teorías son producto solamente del pensar, del reflexionar, analizar. Ninguna de esas teorías tiene un respaldo en el método experimental, por eso que el psicoanálisis ha sido cuestionado varias veces. Que el psicoanálisis no es científico porque las conclusiones que se llegan son producto del análisis, análisis de la razón, pero no se basa en demostraciones. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, creo que no. Ya, sigamos entonces. Siguiente escuela, la reflexología. Aquí el autor preferido es él. Ya, Iván Pablo. ¿Lo conoces? Iván Pablo. El estudio fue la corteza cerebral. Cómo ciertos estímulos tienen la capacidad de activar al sistema nervioso. Por ejemplo, el experimento bien conocido es con el perro. Sí, seguramente recuerdan ustedes. Cada vez que el perro escuchaba el sonido de la campana, empezaba a salivar. Entonces el cerebro, si en un principio emitía un impulso nervioso para que ante el olor de la comida se activen las glándulas salivales, ahora había otra cosa, que el cerebro también ordenaba a unos impulsos nerviosos eh, para la salivación ante la presencia del sonido. Y se puede hacer eso. Ujú. Me dicen, profesor, ¿podría dar otro ejemplo de asociación libre? No, que la asociación libre es simplemente de que digas palabras. O sea, en eso nomás consiste. Por ejemplo, si yo sería el psicoanalista, yo le digo a usted, dime palabras. Cualquiera lo que se te ocurre. Y tú me dices palabras y yo empiezo a analizar. Eso nomás consiste.
Por eso se llama asociación libre de ideas. Si por ejemplo me dices pez, pez, ¿hay otra palabra? Si te ocurre decir otra palabra. No, no, no sé. Dices profesor. Y entonces empezamos a relacionar qué podría significar. Y eso va a depender de acuerdo a la persona, ¿no? De acuerdo a la persona. Ya, ok. Ya. Entonces, la reflexología estudia la corteza cerebral. Y su tema de estudio central fue el aprendizaje, su aporte incluso, ¿no? Su el aprendizaje. Lo más conocido es lo que hemos llamado el condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Y para su demostración se basó en el método experimental, el experimento que se hizo con el perro. Entonces, finalmente tenemos la teoría que se llama teoría de los reflejos condicionados o condicionamiento clásico. Y nos enseñó que no solamente los perros pueden ser condicionados, ya, no solamente los perros pueden ser condicionados, también pueden ser condicionados los humanos. O sea, nosotros también respondemos a ciertos estímulos, estímulos condicionados. O sea, hemos aprendido a reaccionar a ciertos estímulos. Por ejemplo, yo he aprendido a reaccionar cuando alguien dice, José Luis, es que muchas veces en mi vida me he llamado José Luis. Entonces yo ya estoy condicionado. Si estoy por la calle y alguien dice José Luis, automáticamente paro las orejas. ¿Qué me llama? ¿Sí? Estoy condicionado. Ustedes también. Y no solamente el nombre, ¿ah? Así, bastante cosas. Si estás en tu casa y de pronto captas un olor y dices, ah, está llegando mi mamá. Así reaccionas. Porque esa es la clásica colonia que utiliza tu mamá. No has visto todavía a tu mamá, pero ya relacionas al olor con la presencia de tu mamá. Esa teoría, una teoría que todavía está vigente, está viva. Ya. Siguiente escuela, el conductismo. El líder del conductismo fue John Watson. John Watson. Nació en Estados Unidos. El conductismo nació en Estados Unidos. Se llama conductismo porque su estudio fue la conducta. La conducta. Su estudio central fue la conducta. Por eso se le llama conductismo. ¿Sí? Por eso se llama conductismo. El método que más utilizó fue el método experimental. Es conocido el caso del pequeño Albert. El pequeño Albert era un bebé de 9 meses. ¿Qué hizo Watson? Que tenga fobia a la rata de laboratorio, a la rata blanca. El bebé está sentadito, dejan la rata cerca del bebé y el bebé se emociona, quiere tocar al animal porque ve que se mueve. Cuando está a punto de tocar, hace un ruido desagradable, así como que un ruido. ¿Quién? Watson. Watson está escondido, pero está viendo todo. Otro día, igual le dice al bebé y dejan cerca a la rata blanca. Y el bebé mira a la rata y estira su brazo también para tocar. Y cuando está a punto de tocar, otra vez un ruido fuerte. Entonces el bebé asoció
asoció ese ruido desagradable con la presencia de la rata. O sea, llegó a concluir que es esa rata el que genera el ruido desagradable que lo asusta. Por eso es que ahora en otra ocasión, apenas ve al animal, siente temor, le dio fobia, fobia al animal blanco. Y su miedo empezó a generalizarse. Tenía miedo también al conejo blanco, a la paloma blanca. Y lo malo es que Watson todavía no había inventado ni un método para curar ese tipo de miedo, o sea, la fobia. Y ahora, y eso fue pues un problema grande. Y es en ese contexto que nació en Estados Unidos una institución que defiende que no debe realizarse experimentos que generen consecuencias malas con humanos. Esa institución se llama APA, Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana. Pues imagina que tengas tu hermanito, lo trauman, porque ese es un trauma psicológico, un perro. O sea que cada vez que veo un perro, tiene mucho miedo. Y le sacas a tu hermanito por las calles. Y en las calles siempre vemos perros. Entonces va a sentir mucho miedo. Hasta tal vez ya no va a querer salir ya de la casa. Y si no tenemos un método para superar ese miedo, no vas a dejar así a tu hermanito todo traumadito, ¿no? Entonces, prohibido realizar ese tipo de experimentos. Prohibido. Eso es lo que hizo el conductismo. Demostró que la teoría de Iván Pablo, que lo habían aplicado al perro, se aplicaba también en seres humanos. Y claro, con ese experimento que hizo, pues tuvo resultados sorprendentes, ¿no? Ya, bien. La escuela Gestalt. A ver, ¿quién sería aquí el representante más importante? Whitener. Wertheimer. Claro, Max Wertheimer sería el máximo ponente. Otro personaje es Kohler, ¿ya? Kohler. Wertheimer porque descubrió el fenómeno Phi. Phi se escribe así, fenómeno Phi. O sea, si tenemos acá un foco, otro foco, otro foco, otro foco, y así varios focos, y lo encendemos secuencialmente, o sea, desde aquí se prende este que está aquí, él y él. Se anota, mira, se prende, y este de acá está apagado. Entonces esos focos están así como que tú lo vas a ver así como que se prende, se apaga, prende, se apaga, prende, se apaga. Pero no lo vas a ver así tan distintamente. Como esos focos se prenden y se apagan tan rápido, te vas a formar la idea de que están que como que corren, ¿no? Que como que corren, que se mueven, que se mueven, que se mueven. Cuando ahí no hay movimiento. Ese es el fenómeno Phi. Así como esa lucecita de Navidad, a eso quería referir. Que se prenden y se apagan tan rápido y hay una forma secuencial de tal modo que pensamos que a veces está corriendo, está que se mueve, forma imágenes y todo eso. Entonces, así podríamos engañar a nuestra sensación, a nuestra percepción. Nos decía Wertheimer, pues.
De ahí nace lo que se denomina esto, los principios de la percepción. Kohler investigó el aprendizaje, es otro tema de estudio de la escuela gestáltica. Su teoría se llama aprendizaje por insight, por comprensión súbita. No se trata de que poco a poco vamos comprendiendo, dice Kohler, sino la comprensión es así como de pronto, como un foco. El método introspección, el método sería igual pues experimental, ¿no? Por el caso de Kohler, que hizo el experimento con chimpancé, ya, eso sería el método experimental, es el método más importante. Ujú. A ver, me dice, profesor, a mí me pasó algo parecido de niño cuando iba en carro, pensaba que el sol o la nube me seguía. Así es, pues no, así es. Se parte del desarrollo. A mí también creo que yo también creo que recuerdo eso, ¿ah? Mm. Sí, yo también recuerdo algo, porque eso nos pasa más o menos hasta los 5 o 6 años. O sea, la mayoría sí tenemos recuerdo de esa naturaleza. Antes no, o sea, a los 2 años, 3 años todavía, todavía. Es que el hipocampo no está maduro, por eso que no guarda información. Se guarda, pero muy poco. Ya. Bien, entonces estas son las escuelas. Hemos presentado las escuelas psicológicas, el estructuralismo, primera escuela, cuyo representante máximo es Wundt. Ya, Wundt, a ver, ya ahí está. El estructuralismo decía que el máximo exponente es Wundt, estudiaba la estructura de la conciencia y decía que la conciencia tiene tres elementos: sensaciones, imágenes, sentimientos. Y el método utilizado fue la introspección, o la introspección experimental. Y los aportes, ya bueno, ya lo saben. Luego tenemos a la escuela funcionalista, el máximo exponente sería William James. Estudió la función de la conciencia y el método más utilizado sería la psicometría. Su aporte máximo es la psicología aplicada. El psicoanálisis, hemos visto, lo más importante es el estudio del inconsciente. Estudio del inconsciente. Y sus teorías, ¿no? Como las experiencias infantiles. Método, asociación libre. Reflexología. Ya, ahí tenemos a Pavlov como representante máximo, Iván Pavlov con su conocimiento clásico, el método experimental, reflejos condicionados. El conductismo, ¿no? La última escuela, Watson, ese representante, el más importante, el más influyente. El método experimental, y su aporte es, aparecieron nuevas teorías del aprendizaje, nuevas teorías, poco a poco.
Ya muy bien, creo que hasta ahí ya está bien las escuelas. Ahora rápidamente vamos a presentar los enfoques psicológicos actuales, o sea, en estos tiempos. Ahí están los enfoques más importantes. Biopsicológico, psicodinámico, neoconductismo, el cognoscitivismo, también se dice cognitivismo, y el humanismo, la psicología humanista. Ahora, ¿cuál es el tema de estudio de cada uno de estos enfoques? Biopsicológico, el enfoque biopsicológico. A ese enfoque le interesa más investigar el sistema nervioso, los neurotransmisores, las neuronas, cómo los impulsos nerviosos van pasando de una neurona a otra neurona, cómo se producen los procesos mentales o algunos trastornos, ¿no? Algunos trastornos por, por lesión, por lesión de algunas partes del cerebro. Por ejemplo, sabemos que el centro nervioso de la memoria es el hipocampo. Si se lesiona el hipocampo, aparece la amnesia. Ahí está, ¿no? El siguiente enfoque es el enfoque psicodinámico, estudio de los impulsos inconscientes. Según Sigmund Freud, cuando nacemos con una energía sexual conocida como la libido, y que esa sería aquella que va determinando nuestra vida, como que nos va empujando, empujando, empujando. Entonces nosotros seríamos en esencia más biológico que social. Pero los nuevos psicoanalistas, que se les conoce como los psicodinámicos, consideran de que hay un error en la teoría. Es cierto que nacemos con la libido, con la energía sexual, pero no sería determinante, no es determinante. Cada uno va a tener muchas experiencias y poco a poco, en base a sus experiencias con la sociedad, estas son aquellas que van a ir modificando los impulsos y finalmente, por tanta influencia social, los impulsos no van a ser biológicos, sino van a ser sociales. Ujú. El conductismo actual, conocido también como neoconductismo, el neoconductismo considera que lo que hay que investigar son las respuestas o sea, las respuestas que los sujetos van dando se llaman conductas, pero también dice que las conductas se pueden em, manipular en base a las consecuencias. Las conductas pueden ser manipuladas en base a las consecuencias. Y la consecuencia sería un reforzamiento o un castigo. No, un reforzamiento o un castigo. Recuerden que el reforzamiento es aquel que incrementa, mantiene la conducta. En cambio, el castigo es el que disminuye la conducta. Entonces, las respuestas, las respuestas tienen sus consecuencias y podríamos hacer que esta respuesta se vuelva a manifestar o no se vuelva a manifestar mm, posteriormente, pues, ¿no? Y justamente aquí lo que estamos centrando es el, el estudio de Skinner.
Ya, Skinner. Ya, listo. Y aquí psicodinámica, profesor, son varios autores. Puede ser, por ejemplo, Horney, Karen Horney, Carl Jung, Eric Fromm, Eric Erickson. Son muchos autores. Adler. Ya, ¿estamos? A ver, siguiente. Estos enfoques serían tal vez lo que están más dominados. De los cinco enfoques que hay, ¿cuáles son los que están dominando? El primero, el biopsicológico, y estos dos últimos. El cognitivismo, también conocido como cognitivismo. Este enfoque psicológico sostiene que lo más importante no es estudiar la conducta, ¿ya? Lo más importante no es estudiar la conducta, sino la mente, los procesos mentales, porque los procesos mentales se manifiestan a través de la conducta. Es como primero pensamos, después actuamos. Es como primero tenemos sentimientos y de ahí mostramos a través de un abrazo, un beso. Entonces la mente se expresa a través de la conducta, dicen ellos. Por lo tanto, hay que estudiar esos procesos mentales de forma independiente. Un representante del cognitivismo es Piaget. Ya, ahí está, Piaget. Es el máximo, ¿ah? También está Auswell, Brunner. Entonces, según este enfoque psicológico actual, la psicología debería de orientarse, la psicología debería orientarse hacia el estudio de los procesos mentales, la memoria, el pensamiento, la imaginación. A ver qué me dicen acá. Carl Jung es de la escuela del psicoanálisis. Así es. O sea, la psicodinámica. Carl Jung fue el discípulo de Sigmund Freud. ¿Mm? Ahora, esta última escuela, el humanismo. Al humanismo se le llama la tercera fuerza psicológica. Tercera fuerza psicológica. ¿Y qué es lo que estudia? O sea, ¿qué le interesa al psicólogo humanista? Lo que le interesa es que el ser humano alcance, desarrollar al máximo todos los potenciales que puede tener. Por ejemplo, un niño que se puede llegar a ser un matemático, un ingeniero, un médico, abogado, administrador, enfermero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el psicólogo? Ayudarle a desarrollar los talentos que tiene para que alcance a ese máximo nivel que él tiene. Entonces, el psicólogo no solamente estaría tratando a personas con problemas mentales, ¿no? No, sino la psicología debe ayudar a las personas sanas. Por ejemplo, un psicólogo humanista es una charla a ustedes, donde se habla de crecimiento personal, de la importancia del autoconocimiento, la importancia de la valoración personal,
autoestima. Entonces, así se ayuda a la persona a motivarse, ¿no? Recuerden el tema motivación de Abraham Maslow, pues su representante es Maslow. Creo que la pila de mi mouse que estoy presionando y no sale. Ya, Maslow. Ya, Abraham Maslow es muy recordado por su pirámide. ¿Recuerda la pirámide de necesidades? A ver, dime, ¿cuál era la necesidad que estaba en la parte superior de la pirámide? Creo que la mayoría de ustedes sabe eso. Autorrealización. La autorrealización. Claro, ¿no? Todos aspiramos a autorrealizarnos. Todos. Solo que en distintos aspectos. Aunque la autorrealización es plena. Es ser realizado en la vida académica profesional, en la vida familiar, empresarial, artístico. Esa es la autorrealización. Es complicado, es difícil, pues, ¿no? Llegar a la autorrealización, porque no todos tenemos esa capacidad de poder alcanzar esos ideales que perseguimos, ¿no? Pero no debemos desanimarnos, dicen pues el humanista. Por eso es importante la valoración personal, o sea, autoestima. Ujú. Ya, bien. Ya para ir terminando la teoría y pasar a la práctica, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Tal vez hay algunos conceptos que están por ahí y ustedes no lo conocen, no lo dominan. Espero sus preguntitas. Profesor, Le escucho. ¿podría explicar de nuevo lo que es el cognoscitivismo? Ah, claro que sí. La teoría cognoscitivista, esa es de Jan Piaget, Auswell, Brunner, Vygotsky, dice pues que está bien que estudiemos la conducta, como decían los conductistas, pero más que estudiar la conducta hay que estudiar los procesos mentales, especialmente los procesos mentales cognitivos, sensación, percepción, memoria, pensamiento, aprendizaje, atención, imaginación, lenguaje, porque esos procesos son la base de nuestras conductas. Entonces, para ellos, los procesos mentales se manifiestan a través de las conductas. Como por ejemplo, estoy razonando aquí, mi cerebro, ahí estoy pensando, y ese pensamiento se está materializando a través del habla. Hablar es una conducta. Lo dicen así, cuestionando al conductismo, porque los conductistas sostenían que lo más importante es estudiar la conducta observada. Por ejemplo, ver a una distancia a unos amigos que están caminando. Entonces, el caminar es producto primero de la mente, porque tal vez tus amigos habían planificado, dice, oye, vamos al parque, ya, entonces están dirigiendo al parque, o sea, primero fue su pensamiento y de ahí se muestra pues
la conducta de caminar. Ujú. Ya. Muy bien, a ver qué me dice. ¿Cuáles eran las fuerzas psicológicas? Así es. La primera fuerza psicológica fue el psicoanálisis. O sea, fuerza en el sentido de que muchos psicólogos estaban interesados por el psicoanálisis. O sea, casi todos estaban estudiando eso. Y la mayoría empezó a aceptar al psicoanálisis. Después aparece como segunda fuerza el conductismo. Entonces, muchos psicólogos estudian las ideas de los conductistas. Y, y las técnicas que proponían los conductistas van a ser aplicadas en la sociedad. Y ahora, y la tercera fuerza es la psicología humanista. Por acá dice ve, tercera fuerza psicológica. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en el mundo de que todo es como charla motivacional, ¿no? Como que el coach, hay coaching, ¿no? Coaching ontológico, coaching profesional, donde todos hablamos del crecimiento personal, hablamos de que es importante el autorrespeto, la autoevaluación, tener un buen autoconcepto para alcanzar ideales, como decíamos. Ese es un discurso humanista, ¿no? Los humanistas dicen que más que tratar a las personas enfermas, es mejor tratar a las personas sanas, para que estas personas sanas lleguen a aspiraciones altas y así arrastraría pues a los demás también. Ujú. Ya, muy bien, tal vez hay otra preguntita. Eh, ok, ok. Muy bien, entonces ahora sí, por favor, pasamos a la práctica, ¿les parece? Para resolver las preguntitas de la práctica. Sí, son las preguntas con mucho cariño, son preguntas bien bonitas, no, no se forzamos, son preguntas nuevas, nuevitas o totalmente originales, l- especialmente la práctica. Ya pasamos, ¿no? Ya listo. A ver, esta me parece que es. Ahí está, ya, ahí está nuestra práctica. A ver, lee, por favor, lee. Mientras que yo ahorita lo analizo rápido, acá tengo en el celular todas las preguntitas. A ver, inténtalo. Ah, un segundito, abrí la puerta.
Ya, bien. Ahora sí, desarrollamos rápido. Ujú, agüita para mi garganta. Ya. Sí, el agua también para el cerebro, para el oxígeno, pues. Claro. Ya, gente, listo. Ahora sí, porque me está empeñando bastante. Acá estoy justo frente donde está el cielo, la ventana del cielo. No me deja ver bien. Estoy así como la justa, porque cuando miro por acá estoy mirando al cielo. Como estoy en el tercer piso, así no puedo ver bien. Porque si no, si lo cierro la cortina se va a ver todo oscuro. O creo que lo cierro la cortina ya. Porque no puedo leer bien, pues. Ya, ahora sí. Ahora sí está ok, mis ojitos. Ya, pero solamente me van a ver un poco más seguro porque no es suficiente el foco, no alumbra tanto. Ya, listo. Dice, una de las principales herramientas del estructuralismo es la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos, mirar hacia nuestro interior. El estructuralismo tuvo un papel esencial en la formación y desarrollo de la psicología y sus seguidores pusieron las bases de la psicología como una ciencia experimental, independientemente de otros campos. Ya. Entonces, ahí hay algo que resaltar importante, la introspección, ¿no? Como el método de el estructuralismo, que es una mirada hacia el interior, ¿no? Mirada hacia el interior, analizar, se decía, ¿no? Importante. Ya, dice por lo tanto, a ver, creo que podemos cambiar de color, a ver, este color, ya. Por lo tanto, o sea, vamos a decir, ¿qué se puede decir? Por lo tanto, antes del nacimiento del estructuralismo, la psicología no formó parte de la ciencia, verdadero, era parte de la filosofía. El método estructuralista nos puede ayudarnos en el autoconocimiento. ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? Porque es una mirada hacia el interior, como dice en el texto. Sin el surgimiento del estructuralismo, probablemente la psicología hubiese estado por más tiempo al margen de la ciencia experimental, también verdadero, pues. Si no aparecía el estructuralismo, entonces no teníamos la fundación del primer laboratorio de psicología, teníamos que haber esperado más tiempo todavía la psicología hubiese formado parte de la filosofía, eso es verdadero. A ver, veamos qué dice la última expresión. La extrospección es la herramienta principal utilizada por el estructuralismo. ¿Qué dicen? ¿Sería verdadero o Falso. falso? Falso, ¿no? Claro que sí, porque el método principal fue la introspección experimental. Por lo tanto, nuestra clave correcta es la alternativa A. A de amorcito. Ahí está. Muy bien, sigamos pregunta número 2. Lo ocurrido en Europa con la apertura del primer laboratorio. Uy, primer laboratorio.
de psicología encontró un acontecimiento paralelo en los Estados Unidos, ¿ah? Donde nacerá gracias a una corriente de estudio llamada. Entonces empezamos a utilizar el descarte, pues. ¿En Estados Unidos apareció Freud? No, porque Freud apareció en Austria. En Estados Unidos apareció Pablo, no, porque Pablo es de Rusia. En Estados Unidos apareció Watson, sí. En Estados Unidos apareció Wundt, no, porque Wundt es alemán. En Estados Unidos apareció James, sí, es cierto. Allá. Y ahí entonces hay que ver si es la C o es la E. O sea, si es conductismo o es funcionalismo. Para ello, entonces necesitamos seguir. Dice, este término, o sea, o bien conductismo o funcionalismo, fue elegido para indicar la relación con las funciones representativas de los procesos psíquicos, que para él están en continua evolución y deben ser consideradas como el reflejo natural de la adaptación humana a su entorno. ¿Ya salió, sí o no? Creo que ya está, sí, ya está. ¿Cuál es la clave? La E. La E, William James. William James. Listo. Sigamos. Pregunta número 3. Las corrientes anteriores, como el estructuralismo y el psicoanálisis, se centraban en los procesos mentales, pero John Watson se opuso a esta idea y provocó un cambio en el campo de la psicología. O sea, nos están hablando aquí ya de John Watson. Y ya sabemos que Watson es conductista. A ver, ¿qué más? John Watson sostenía que el centro de atención debía estar en la conducta manifiesta, claro, por eso conductista, y observable, y que el comportamiento humano puede ser entendido mediante el examen de la relación entre los estímulos y las respuestas. Consecuentemente, esta escuela psicológica sostendría que el principal estudio de la psicología debe ser lo que hay en la conciencia, no, porque ese es estudio del estructuralismo. Es válido estudiar lo que le interesa a la escuela freudiana del inconsciente, no para nada, el conductismo no tiene nada que ver con el inconsciente porque ellos rechazan, ese es algo metafísico. El comportamiento se explica en base a causas ambientales y no en base a fuerzas internas. Hasta ahí sería esta. Resulta crucial saber qué sucede en el sistema nervioso para la generación de las conductas, no es esa reflexología. Es necesario conocer las motivaciones internas del sujeto que dan origen al comportamiento. Motivaciones internas, eso es un tema humanista. Entonces, la respuesta es la C. Ya, la C, la C. Ya, muy bien, por ahí estamos consiguiendo con algunos. Pueden también escribir, por favor, o envíen su mensaje. Yo estoy leyendo permanentemente. Vamos a la pregunta número 4. Pregunta 4. Esa escuela de la psicología fue desarrollada por Sigmund Freud. Ya, con eso creo que ya estás ya en algo. Sí, Sigmund Freud está diciendo. Aún en la actualidad es una de las corrientes más influyentes. Se centra en el inconsciente, o sea, los estudios del inconsciente. Y la importancia de los impulsos y deseos reprimidos. Deseos reprimidos.
en la determinación del comportamiento. Freud postuló que muchos de nuestros problemas psicológicos derivan de conflictos inconscientes y que el análisis de los sueños, los lapsus y los actos fallidos puede revelar información sobre nuestra psique. De lo anterior se desprende que para el psicoanálisis, a ver qué podemos decir. Se podrá conocer las razones de las conductas estudiando algunas partes del mundo interno del sujeto. Sería verdadero. El mundo interno, según Freud, tiene tres partes: consciente, preconsciente, inconsciente. O sea, consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Podemos estudiar alguna parte? Sí, eso es verdadero. A lo mejor con lápiz, ya, verdadero. Nuestras alteraciones psicológicas resultan de ciertas contradicciones mentales que no nos damos cuenta, aunque son evidentes para los demás. Falso, pues. Súper falso está eso. Porque, claro, eh, lo que nos pasa en nuestra mente siempre es evidente para los demás. No, pues no, no. Claro, puede haber casos donde nosotros estamos mostrando conductas desadaptadas y no nos damos cuenta, ¿no? Pero dice aquí, nuestras alteraciones psicológicas resultan de ciertas contradicciones mentales que no nos damos cuenta, aunque son evidentes para los demás, no necesariamente. Cuando una persona, en vez de empezar a salir del hogar, nuevamente se sienta, este representa su verdadero deseo inconsciente. Eso es verdadero. Entonces sería 1 y 3, la B. Ya, la B debe ser. Pavlov descubrió que podía condicionar a los perros para que saliven ante estímulos que no estaban directamente relacionados con la comida, como el sonido de una campana. Para llevar a cabo sus experimentos, Pavlov, o Pablo, dice ahí, ¿no?, colocaba a los perros en un recinto experimental y les administraba comida después de tocar una campana. Actualmente a la teoría pavloviana, ¿cómo se le llama? A ver, dime cómo se le llama. Con Condicionamiento clásico. clásico, correcto. La E de enano. Siguiente. Es una corriente psicológica que tuvo sus inicios en Alemania, principalmente asociada a los trabajos de Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka. La palabra Gestalt proviene del alemán y se traduce como forma o configuración. Se centra en cómo percibimos, organizamos y damos sentido a la experiencia en su totalidad, más que en la suma de partes individuales. Por esa razón es importante estudiar y comprender los fenómenos psicológicos en su contexto completo. De ahí que para los gestálticos la percepción es. ¿Cómo es? Está entre objetiva y subjetiva. Subjetiva. Es subjetiva, correcto. Ujú. Es algo personal. Siguiente. El humanismo se desarrolla como una respuesta a las secuelas psicológicas del psicoanálisis y el conductismo. Mientras que las secuelas anteriores se centraban esencialmente en la conducta humana anormal, la psicología humanista se centra en ayudar a las personas a desarrollarse al máximo, puesto que se centra en ideas como el crecimiento personal o la libre voluntad del individuo. Entonces, el humanismo psicológico tiene un fundamento filosófico existencialista sartreana, verdadero, ¿no? La libertad del hombre, pues. Según Sartre, cada ser humano se va haciendo de acuerdo a lo que elige.
ayudaría a cada uno para lograr la autorrealización, ¿cierto? ¿Tiene en consideración los impulsos inconscientes negativos? No, porque ese es tema psicoanalítico. ¿Podría servir para la elaboración del proyecto de vida? Claro que sí, yo creo que sí. Entonces, 1, 3, 4. ¿Hay o no hay? 1, 3, 4. Ahí No, está. No hay. es uno, dos. Entonces, 1, 2, 4. A ver, hemos marcado mal. A ver. Ah, es 1, 2, 4. Estoy leyendo mal. Ya, ahora sí. Yo decía, ¿qué cosa? Con no ver clave. La C de casita. Ya, la última pregunta. El resto te edito las claves. ¿Qué dice? Para el cognitivismo no solo importa lo que hacemos, sino cómo pensamos y cómo los pensamientos disfuncionales nos lleva a conductas anómalas. Desde esta corriente se busca conocer los constructos cognitivos del mundo que tiene la persona y cambiar para generar bienestar. Claro, ¿no? Un cognitivista le dice a una joven, usted me dice que su enamorado le es infiel. ¿Tiene pruebas? No, lo que pasa es que yo pienso que es infiel. Sí, porque, no sé, ya no es tan amoroso como antes. Entonces su marido le dice, pero eso es lo que usted piensa. Si no tiene evidencias, usted no debería estar segura de que él es infiel. Cambia tu forma de pensar. Tal vez es fiel y usted está con la idea de infiel. Sí, pero me dan pistas. Entonces, investiga a ver si en verdad tu idea coincide con la realidad. Así, ¿ya? Considerando considerando lo anterior, un psicólogo cognitivista nos diría, si cambias cómo piensas, cambiarás cómo te sientes. Puede ser, ¿sí o no? Tus conductas anómalas son producto de tus experiencias infantiles, ¿no? Eso diría el psicoanalista. Cada una de las respuestas que emites lo has aprendido por asociación. Ese es condicionamiento clásico. Si actúas correctamente, recibirán recompensas agradables. Sería conductismo. Las acciones de las personas tienen como fundamento el sistema nervioso. Yo diría la biopsicología. Entonces, avión. Ya, listo. Ya hemos pasado unos minutitos. Le dicto las claves que están aún pendientes. 9. Copia, por favor. 9 dedo. 10 casa. 11 enano y 12 beso. Repito, 9 dedo, 10 casa, 11 enano y 12 beso. Listo, hemos concluido entonces. Muchas gracias. Ahí quedamos. Pues será hasta la próxima sesión. ¿Mm? Eso, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta Chao, luego. nos vemos. Hasta luego, profesor, gracias.